Lo pedimos y decimos todos amén. Muy bien, los que han estado con nosotros en estas últimas semanas sabemos, ¿verdad?, que nos encontramos, no encuentro que otras palabras, en esta bella travesía de veras, a través del Evangelio Juan, el Evangelio de Juan. Algo que siempre o de vez en cuando me escucha decir, no deje que su familiaridad con los pasajes que podemos encontrar en este Evangelio, porque es muy conocido, no deje que eso sirva de obstáculo para evitar el que usted pueda aprender nuevas verdades en la palabra. Me ha escuchado decirlo. No porque usted conozca, ¿verdad?, la historia, quiere decir que ya entendemos todo. No, es tan hermoso cuando empezamos a indagar, empezamos a buscar lo que en verdad dice la palabra para nuestros corazones. La última vez vimos cómo el mismo Señor Jesucristo se introdujo como el pan del cielo. Y me encanta que en este capítulo 6 de Juan, donde nos encontramos, el Señor entonces empieza él a dar detalles a qué es lo que se refiere, a qué clase de pan. Y él mismo viene y dice, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, no cualquier pan. Literalmente lo que él está diciendo es que él mismo produce la vida. Ese es nuestro Señor. Maravilloso. Y así lo dice la palabra, con razón el apóstol Juan dice, en él estaba la vida. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor. Amén. En él estaba la vida. A mí me encanta que me encanta que el lugar donde el Señor Jesús, Belén, significa precisamente eso, casa de pan. Qué detalles, amén, la manera como Dios va haciendo que todo lo que Él escribió en su palabra se cumpla. Amén, y Él viene entonces a llenar ese único título, nadie más. Él es el pan de vida. Amén. Vamos a continuar, abra sus Biblias. Ahí una vez más en el capítulo 6 de Juan, aunque solo vamos a estar leyendo del versículo 51 al 59, yo quisiera que usted mantenga su Biblia abierta ahí porque vamos a estar viendo los versículos uno y otro. Esa es la manera como estamos llevando todo este mensaje. Es un mensaje poderoso en verdad, lo que vemos aquí. ¿Lo tiene? Amén. Hablando del Señor Jesús, versículo 51, Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Grábese eso. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Oiga, ¿dónde está hablando el Señor? ¿Dónde está dando este mensaje? Yo creo que solo nos podemos imaginar la tensión que había en ese lugar. No dije atención. No, la tensión. Porque literalmente, mire, el Señor está dando, es una bomba teológica la que está dejando derramar en este lugar. Y mire que a mí ese tipo de detalles son los que me hacen admirar más al Señor Jesús. Él no se cohibía de decir lo que tenía que decir, especialmente cuando se trataba la verdad, aun si tenía que decirla en medio de las serpientes. Porque así lo dijo el Señor, ¿verdad? Juan el Bautista también lo reconoció a todos estos fariseos, ese era su apellido. A él no le interesaba.
Porque lo que les enseñaba o lo que les estaba enseñando era literalmente en sus iglesias o en sus dominios, por así decirlo. Era donde ellos dominaban. Como dicen por ahí, era donde ellos corrían el show. Ahora, algo que debemos de entender del Señor Jesús es que no lo estaba haciendo por odio. Sí, algunas veces los provocaba, porque quería enseñarles la verdad. Pero más que todo lo hacía por amor, porque quería que conocieran la verdad y conociendo la verdad entonces que pudieran ser salvos. Eso es lo que nos enseña la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Es salvos, eso es lo que está diciendo. Esa es la libertad de toda condenación. He escuchado decir que cuando se trata de señalar el error o enseñar o hablar de la falsa doctrina, he escuchado decir de que no es necesario mencionar nombres y no es necesario mencionar organizaciones. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo de que es muy importante que nosotros señalemos dónde está el error, dónde se están enseñando cosas que traen condenación a nuestras almas. Porque también entiendo de que el trabajo de un pastor no solamente es alimentar las ovejas, sino también es cuidarlas. Y es tan importante entonces enseñar a la congregación, a las ovejas, dónde hay peligro. ¿Verdad que tiene sentido? Y así lo hemos visto en la palabra. El Señor nunca se cohibió para decir, son los fariseos, tal y tal. Ya le empezaba ahí a dar su resumen. Y así lo hizo con cualquier grupo. Tenemos entonces que de alguna manera tener ese valor para señalar la verdad. Porque son las almas las que están en juego. No es cualquier cosa. Amén. Y no podemos entonces cuidarnos de que si alguien se va a ofender. No puede existir eso. El Señor murió por la verdad. Sería el colmo, ¿verdad?, que nosotros nos escondiéramos por el bienestar nuestro. Tenemos que predicar la verdad para honrar, amén, el gran sacrificio que hizo el mismo Señor Jesús. Pero mire que este mensaje que el Señor está dando es un mensaje muy impactante de veras. Y también es un momento impactante o crucial en el ministerio del Señor Jesús. Por lo que les dice, Él dice, mire, yo soy el pan de vida. En verdad eso era algo monumental. No subestimemos de veras el mensaje del Señor. Porque es monumental. Mire, cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Si usted ha leído el Evangelio de Juan, este es uno de los 7 yo soy que Él menciona solamente ahí en el libro de Juan. Yo soy. Él está usando algo que solo Dios lo usó. Es un nombre que solo es para Dios. Bueno, lo vimos, ¿verdad? Él lo dice allá en Éxodo, en el capítulo 3. Si no me equivoco, el versículo 14. Dios mismo dijo, yo soy el que soy. Nadie me puede identificar. Yo soy el que soy. Yo sé que... Eso es lo que está diciendo. Yo sé quién soy. Pues de la misma manera, ahora viene el Señor. Mire, perdonando esto, ¿qué atrevimiento decían ellos? El Señor ahora viene y aplica aquello a Él mismo. Me gusta que el Señor añade unas metáforas por medio de las cuales Él explica acerca de el propósito o la naturaleza o el propósito de su obra para darse a conocer más. Y eso es lo que vemos, mire, aquí en el libro de Juan. Él dijo, porque yo soy el pan, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. Para poder dar a entender cuál era su mensaje, cuál era su misión. Y su mensaje era claro. Quería dejar claro que Él también era Dios. Es más, Él mismo en una ocasión lo dijo, y se lo dijo a estas personas, yo y el Padre, uno somos. Pero debemos entender que la magnitud de este mensaje, el Señor lo está dando directamente a estos judíos. Porque Él está afirmando, miren lo que está diciendo, si le puso atención a lo que leímos. Él dice que Él ha descendido del cielo.
Eso es bastante, eso es grande. Y además, no solamente eso le dijo, yo soy el que ha descendido del cielo, sino que viene y les dice que tienen que comer de ese pan de vida. En otras palabras, les está diciendo que Él y nada más Él o nadie fuera de Él es el único que puede dar vida. No hay nadie más. ¿Sabe una cosa? Para dar ese mensaje, no solamente era un mensaje audaz, se requería valor para dar un tipo de mensaje como ese. Y si hay algo que nosotros jamás hemos visto en el Señor, es que en Él había cobardía. No, Señor. Nuestro Señor mostró valentía hasta el final, ¿verdad que sí? Y lo hizo por amor, lo hizo por nosotros. Pero analizando este gran mensaje, yo creo que hay dos cosas que pudiéramos deducir en todo el mensaje. Uno, obviamente podemos ver la provisión divina, el pan que descendió del cielo, el pan que Dios dio. Pero por otro lado, también tenemos que pensar en la apropiación humana. O sea, cómo nosotros vamos ¿qué es lo que vamos a hacer con este pan que ya Dios nos ha dado? Tenemos la opción, o lo podemos desechar, o lo podemos abrazar, o lo podemos comer como nuestro. Amén. En una ocasión el Señor Jesús dijo, ¿se recuerda? Él dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el punto de eso es de que Él usó el pan como el alimento que nos sustenta. Ahora, cuando el Señor dice, yo soy el pan del cielo, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él es el único alimento para el alma. ¿Por qué? Porque Él mismo, mire qué bonito, Él lo relaciona con la eternidad. Y el alma, nos decían anoche, el alma es eterna. Tiene que haber entonces un alimento que la pueda sostener por la eternidad. Y ahí es donde entra el Señor Jesús. Y lo podemos ver, miren, en estos versículos que leímos. Podemos ver que esto está señalando la preexistencia de ese pan que se dio a conocer en nosotros. En los versículos podemos ver también su encarnación. Porque aquel pan descendió del cielo y como dice el escritor, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mira, en el versículo 32, tiene ahí su Biblia en Juan 6. El Señor Jesús, mire, comienza diciendo, dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que es lo que está mostrando ahí. La fuente, ¿de dónde viene? Ve el versículo 33. El Señor está hablando del pan y lo pone como en segunda persona. Y Él dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Pero ve el versículo 38. Ahora Él ya viene más directo y lo hace personal. Y dice, porque yo he descendido del cielo. Los judíos estaban claros lo que estaba diciendo. Los judíos sabían que el Señor Jesús estaba igualando a Dios. Ese era el pleito. Ve el versículo 46. El Señor dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Seguía refiriéndose a Él mismo. Y como ellos saben exactamente lo que les está diciendo, ve el versículo 42. Me encanta. Entre ellos, murmurando, preguntándose entre ellos mismos, dicen, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Qué era lo que estaban implicando? ¿Que no conocemos a este del barrio? ¿Que no creció con nosotros? Imagínense que esa escena hubiese ocurrido en nuestros días. Imagínenselo. ¿Que no es este el mecánico que conocemos? O el taquero, yo no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Porque es lo que está diciendo, mire, ¿que no es este el hijo del carpintero? Eso es lo que están diciendo. ¿Cómo se puede
igualar este hombre. La palabra del Señor nos dice que en él no había atractivo. O sea, no lo podían recibir como Dios, como rey. Ahora mire, nosotros podríamos comprender a estas personas si alguien, ¿verdad?, del vulgo, del pueblo, simplemente sale y dice, hey, yo soy Dios. Lo pudiéramos comprender. Pero el Señor Jesús, cuando Él viene y se presenta a ellos, cuando Él dice, yo soy Dios, no solamente lo está diciendo, ¿verdad?, sino que viene y lo comprueba con tremendos testigos. Y lo vimos. Lo hemos venido, Juan lo ha venido presentando. Él no solamente dijo como un loco, un lunático, yo soy Dios, sino que vimos como Juan el Bautista, aquel que ellos habían reconocido como un profeta, él viene presentándolo como tal, como Dios. Él también viene y lo comprueba con tremendas pruebas, que valga la redundancia. Sus tremendas obras que él hizo, los prodigios y milagros, dictaban que él era divino. Y por si eso no fuera, o por si eso fuera poco, él entonces trae como testigo a su mismo Padre. Y su Padre testifica de él a través de ¿qué? De las mismas Escrituras. Las Escrituras que son para siempre. Es decir, que la incredulidad, mis amigos, mis hermanos, de estas personas no tenía excusa. No era por falta de evidencia, no era por falta de interpretación, era simplemente porque sus corazones estaban endurecidos, dice la palabra. El Señor Jesús va más directo con ellos y les dice, la única razón por la que me han rechazado es porque no quieren dejar su pecado, porque amaron más las tinieblas y aborrecieron, dice él, a mí que era la luz. Qué triste, pero real. Y eso es lo mismo que sigue deteniendo al ser humano de Dios. Mire que cuando él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, está literalmente probando su preexistencia. Eso es lo que está diciendo. No es que el Señor Jesús llegó a existir, no, él ya era desde el principio. Con razón, mire, el apóstol Juan comienza así su evangelio. ¿Se recuerda? En el principio era el verbo, hablando de Jesucristo. Y dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos eso. Lo que podemos ver en esto que está escribiendo el apóstol Juan es de que ya nuestro Señor Jesucristo, Él preexistía con Dios, coexistía también con Dios y al mismo tiempo también Él autoexistía como Dios. Esas son tremendas verdades que encontramos en este Evangelio de Juan. Por ende, podemos decir que todo intento por reducir que nuestro Señor Jesucristo es Dios es una blasfemia contra el mismo Dios. La palabra siempre lo exalta a nuestro Señor Jesús como Dios mismo. Y es de la única manera, oiga eso, de la única manera como Dios va a aceptar a los seguidores o a los hijos o los discípulos que lo vean de esa manera. De otra forma, estamos rechazados. Fue el problema que tuvieron todas estas personas. Todavía lo seguimos viendo. No quiero mencionar organizaciones. No se está viendo al Señor Jesús como Él es. Entendemos, ¿verdad?, que como humano, la palabra del Señor nos dice que fue Dios quien tuvo que preparar su cuerpo. Pero como persona, la palabra nos enseña de que Él es el Hijo eterno de Dios. Y tiene los mismos atributos como los tuvo el Padre y como los tuvo también el Espíritu Santo. Con razón, mire Juan en el capítulo 1, en el versículo 42, él dice, y vimos su gloria, gloria como la del Padre. A Nicodemo vimos cómo le dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Piensa en ese versículo. Nadie subió al cielo, sino
el que descendió del cielo. Alguien dijo que este versículo descarta todos aquellos libros de personas que dicen que han ido al cielo y que han regresado. Todos quedan descartados. Porque el Señor dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Bueno, podríamos decir, ¿verdad? Tenemos la excepción con el apóstol Pablo. Él lo dice, él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo vemos. Pero cuando estas personas, estos supuestos personas, testigos que han ido al cielo y escriben o se atreven a escribir de las cosas que supuestamente vieron, Pablo viene él y nos dice que él, cuando sí fue arrebatado al cielo, oyó palabras inefables o indecibles, que es lo que significa que no se le dio al hombre expresar. Eso fue Pablo. También entendemos, ¿verdad? Solo estoy dando un poquito de historia. También entendemos en la crucifixión, la palabra del Señor dice que algunos santos salieron de los sepulcros y que anduvieron por ahí. Pero la palabra no nos da mucha información sobre ellos. Tampoco nos enseña que ellos trajeron algún mensaje. Nada. No nos dice la palabra. Por eso es que el Señor Jesús dice, nadie ha visto a Dios sino aquel que vino a Dios. Esa es una posición exclusiva para Él. Por ende, solo Él es el que tiene la capacidad para traernos también un mensaje divino y nadie más. O algún ángel que Él se lo haya otorgado porque son sus mensajeros. Pero fuera de ahí, Él es el único. Amén. Así que si ha comprado esos libros, descártelos, no hay ningún problema o pida el dinero. En el capítulo 8 de Juan, me encanta que los fariseos le están diciendo al Señor que ellos tienen a Dios como Padre. Ahí en Juan 8, en el versículo 42, Jesús le responde, oiga cómo le dice. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Lo mismo está diciendo. Está diciendo de que ya el Señor existió en la presencia del Señor o en la existencia de Dios. De mi Padre he salido, siempre he estado en su presencia. ¡Qué hermoso! Amén. Mire, una de las cosas que vemos con todos estos versículos que hemos estado leyendo, lo que leímos, es de que hay un propósito con este pan venir a nosotros. En el versículo 38, vemos que Él dice, vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Una tremenda promesa para nosotros. El Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Está diciendo que ninguno de aquellos que el Padre ha escogido se perderá. Y luego también nos dice la palabra que no solamente no se van a perder, sino que también los resucitará en el día postrero. ¿Sabe qué es lo que vemos para aquellos que les gusta meterse en este tipo de detalles? Algo hermoso que nosotros vemos es de que el Señor simplemente está continuando lo que el Padre había comenzado. El Señor simplemente vino a completar aquello que ya había nacido en el corazón de Dios. Es lo que hablábamos en las clases hoy en la mañana. Podemos tener la seguridad de que quien nos escogió, quien nos salvó, fue el mismo Dios. Nació en el corazón de Dios. No fue nuestra decisión. No hay duda en nuestra decisión. Porque es Dios quien nos ha escogido. ¿Desde cuándo? Bueno, no tenemos fecha, pero sí la palabra dice que fue desde antes de la fundación del mundo. Y hay más hermosas declaraciones de estas en la palabra. Oiga cómo dice Juan en el capítulo 17, el verso 6. Me encantan las palabras del Señor. Hablando de nosotros, hablando de aquellos que Él llamó. Él le dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mira qué hermoso concepto.
Le dice, tuyos eran. Lo que el Señor está diciendo, lo que podemos ver con esto, es de que la iglesia viene a convertirse en un regalo para el Señor. Tuyos eran y me los diste. Qué maravillosa manera de honrar al Señor. Ahora, pero el Señor también aclara que no son todos. Ve el versículo 9 si todavía está ahí en Juan 17. Le dice, Padre, yo ruego por ellos, pero no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esa es una promesa de seguridad para nosotros. Y es lo que Dios, el Padre, todavía sigue haciendo. A través de todas las generaciones, Dios todavía sigue atrayendo a las personas hacia Cristo. Es decir, mi amigo, mis hermanos, es decir que nosotros o el ser humano no viene al Señor por iniciativa de la razón humana. Viene porque de alguna manera el Señor Dios ha puesto algo, comienza a poner algo en el corazón. Le digo algo, ni siquiera es por la gracia de algún predicador. El predicador es simplemente una herramienta en las manos del Señor para presentar la verdad. Por eso nosotros estamos llamados a hablar de la verdad y nada más que la verdad, dijeron por ahí. Eso es lo que puede salvar al pecador. Por ende, todo el crédito se lo sigue llevando nuestro Padre amoroso, nuestro Padre que nos escogió, nuestro Padre que todavía nos sigue atrayendo al Señor, porque la obra salvadora sigue activa. Va a llegar un tiempo donde el Señor va a decir suficiente, de la misma manera como lo hizo allá en el diluvio. No fue nuestro hermano Noé que cerró la puerta del arca, fue Dios quien la cerró. Pero por el momento todavía todavía hay esperanza. Ahora, ¿por qué el pan? ¿Por qué Cristo? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Ve el versículo 32, regresando allá a Juan capítulo 6. Jesús lo dice. Dice, porque ese pan da vida al mundo, refiriéndose a la vida eterna. Ese es el enfoque. Y el Señor lo repite una y otra vez. Mire, Él lo dice en el versículo 50, en el versículo 53, en el versículo 54. Y todo es por el énfasis de que no es este mundo lo que importa, sino nuestra eternidad. Ese es todo el asunto. Vea que al final del versículo 58, Él dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Eso también es maravilloso, porque lo que el escritor está diciendo es de que la única razón por la que nuestros cuerpos mortales alcanzan la vida eterna es porque entramos en una verdadera comunión con Cristo. Eso es todo. Eso es. Bueno, Pablo lo dijo. ¿Se recuerda esas palabras? Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él estaba muerto, pero ahora que Cristo llega a su corazón, es lo que le da vida. Es decir, que la vida eterna que nosotros tenemos en nuestros corazones es porque Cristo está en nosotros. Eso no es nada de teoría. La vida eterna, entonces, es porque nosotros tenemos una unión eterna con nuestro Señor. Esto que ha comenzado, el apóstol Pablo dice, la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, la terminará. Me encanta que una vez alguien dijo, la vida eterna del cristiano, del Hijo de Dios, no es cuando muere, es desde el momento en que la vida eterna entra en él, Cristo. Por eso que el Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin, hasta la eternidad, era lo que quería decir. Escucha lo que dijo Jesús en Juan 14:20. Dice, en aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y eso yo creo que es lo que hace la diferencia del verdadero cristianismo.
Hay una tremenda unión que nosotros tenemos con nuestro Señor. En otras palabras, el Hijo de Dios, el cristiano, no está siguiendo nada más a un líder noble o religioso. En nosotros está la vida eterna porque el eterno vive en nosotros. Eso es. Por eso es que somos eternos, porque ahora el Señor ha traído eternidad a nuestras pobres vidas. Y la culminación de todo esto es la gran resurrección de nuestros cuerpos. Y el Señor lo dice una y otra vez, que es lo que vemos en este capítulo. Mucha repetición, porque el Señor sabe que este mensaje es vital para los hijos de Dios. Ve el versículo 44. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Me gustan las palabras que usa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, el versículo 21. Dice que Jesucristo mismo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero si regresa a Juan 6, el versículo 45, esto el escritor está diciendo que no ocurre de la nada, sino ocurre porque Dios mismo nos enseña. Él es el que nos enseña. Esa es una cita del Antiguo Testamento. Es Dios tratando con los corazones. Lo que está diciendo es que es el Padre quien nos atrae hacia Él. Él fue que un día tuvo misericordia. Pero esa es solo la primera fase. Esa es la provisión divina. Todavía falta qué es lo que nosotros podemos hacer o qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esto. Y es ahí donde, ¿verdad?, hemos hablado de estos temas que son difíciles a veces de entender. Es aquí donde nosotros vemos dos realidades, o las dos dualidades, dicen por ahí en las Escrituras. Donde es Dios quien escoge, pero también hay una tremenda responsabilidad de parte de nosotros. Porque tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a apropiar de esto que debería de ser nuestra responsabilidad? Porque no es que nos podemos quedar a ver qué es lo que suceda. Lo he escuchado de algunas personas, no, voy a esperar una señal para que venga Dios y me llame. No es lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros tenemos que movernos, tenemos que accionar con lo que estamos escuchando. Con el mensaje que estamos escuchando. Mire que es ahí donde nosotros vemos el tremendo ministerio y misterioso de la salvación. Dios nos llama, pero también hay una tremenda responsabilidad en cada uno de nosotros. Si se recuerda, el versículo 34 ahí en Juan, vienen estas personas. Cuando el Señor les ofrece el pan, ellos dicen que quieren de ese pan. Ya entendimos que ellos simplemente se están refiriendo al pan físico. En el versículo 35 ahora viene él y dice, yo soy el pan de vida. Oiga lo que dice en ese versículo 35. El que a mí viene no tendrá hambre. Oiga eso. El que a mí viene. Pero ¿cómo va a ser? Si acaba de decir, o él mismo está diciendo, que los únicos que pueden venir a él son los que son atraídos por el Padre. Pero es ahí donde nosotros vemos estas dos grandes verdades en la palabra, que van de lado a lado. Pero como nosotros no sabemos quiénes son los que el Señor ha elegido, el mensaje se tiene que dar a toda persona y a toda nación y a toda tribu. Y lo debemos de dar con ese mismo amor, entendiendo que si en las personas hay elegidos, se entiende entonces que el evangelio no será rechazado por todos, pero tenemos que predicar ese evangelio. Amén. Ve el versículo 40. Dice que la salvación es para todo aquel que ve al Hijo. Tremenda frase. No es para un observador por encima. No es darle una mirada casual al Señor. Sí, es bueno. No, está hablando de aquellos que lo ven con los ojos espirituales. Aquellos que son impactados en su corazón. Aquellos que cuando escucharon una verdad, esa verdad ya no los deja tranquilos, sino que esa verdad sigue
martillando y martillando en su corazón, como lo es la palabra, dijo Jeremías, como el martillo que quebranta la piedra, nuestro corazón endurecido. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que responder a ese llamado. Tenemos que venir a Él. Tenemos que verlo a Él no solamente como algo más que se adhiere a nuestras vidas, sino como el todo de nuestras vidas. Tenemos que rendirnos al Señor de esa manera. ¿Cuál es entonces su responsabilidad si no conoce al Señor? Es venir a Él y pedirle perdón por sus pecados. Y cuando lo hacemos de todo corazón, cuando lo hacemos con fe, Él promete perdonarnos y darnos la vida eterna. Con razón, mira, veo al Señor en la insistencia con ellos en este capítulo. Tienen que comer del pan, tienen que venir a mí. Porque ya vimos, mire, que el propósito de Juan era ese. Él dice, estas cosas han sido escritas para que creamos que Jesucristo es el Cristo y creyendo que alcancemos salvación. Ese es todo el enfoque de Juan. Él no quiere entrar en pleitos ni nada de eso. Pero la responsabilidad es entonces que nosotros tenemos que apropiarnos de ese pan que ha descendido del cielo. Para los judíos, esto era difícil de aceptar. El entender de que esto de comer su carne y beber su sangre, porque en ellos no podían comprender no podían entender la idea de tener un Mesías sufriente. Ellos esperaban a un Mesías como todo un general defendiéndolos a ellos. No podían comprender, era tan difícil, pero el Señor les está hablando de una manera figurativa, porque eso de les voy a dar, está hablando de su vida misma. Está dando a entender de que en su cuerpo era la vida, pero en su sangre era el sufrimiento, el que Él iba a morir por nosotros. Y debían creer, mire, que solo en Él estaba la única esperanza. Él era el único sacrificio que podía salvarlos. Y lo rechazaron. Tenían ellos que comprender de que solo era a través de la sangre que sus pecados podían ser perdonados. Así lo dijo Juan. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. No fue ninguna casualidad que Juan el Bautista, cuando apareció, cuando el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo le reveló quién era Jesús, no fue casualidad que él lo presentara en esa misma línea a los judíos. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ir concluyendo, mire que podemos ver que estas personas nunca estuvieron dispuestas a aceptar ese tipo de Mesías. Todavía no lo aceptan. Todavía lo siguen esperando. Si recuerda, aún para los mismos discípulos, este concepto de morir fue difícil. Cada vez que él trató de enseñárselo, ¿se acuerda Pedro? Lo trató de convencer. Y le dijo, no, Señor, que eso no ocurra contigo. Claro, entendemos, ¿verdad?, que quien lo estaba engañando era el mismo Satanás. Pero se le hizo difícil. El mismo diablo quería engañar al Señor Jesús de la misma manera como engañó a Adán, por medio de la cual fue nuestra caída, nuestra pérdida. Pero no el Señor Jesús. La palabra nos dice de que Él se mantuvo fiel hasta la cruz. Lo hizo por nosotros. Fue por amor a nosotros. Y qué bueno, amén. Pero cuando con los discípulos se les hizo tan difícil que si recuerda, solo fue hasta cuando se encontró con uno de ellos que iban allá en el camino a Emaús. Cuando dice que el Señor los tuvo que llevar de vuelta al Antiguo Testamento. Y fue ahí donde ellos vieron que era necesario que el Cristo padeciera. O sea, era necesario que Él sufriera y muriera por nosotros. Fue ahí entonces cuando sus ojos fueron abiertos. ¿Con qué concluimos?
con que nosotros no estamos adorando al Señor solo por la nobleza en su persona, por ser un líder lleno de sabiduría o por profundas enseñanzas. Adoramos a nuestro Señor porque Él murió por nuestros pecados. Él pagó un precio muy alto por nosotros, cosa que nadie lo quería hacer. Pero Él en nosotros mostró su amor, que aún, dice el escritor, que aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Adoramos entonces a nuestro Señor porque Él murió por nosotros, pero no solamente murió, sino que también ya sabemos cómo termina la historia, porque Él también resucitó. Por ende, nosotros no adoramos a un Cristo muerto, sino que adoramos a un Dios vivo. Porque la palabra del Señor nos dice de que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Póngase